Pido disculpas, chicos, perdón por estos problemas técnicos. Y voy a empezar la clase para no seguirnos retrasando, ¿ya? Entonces, voy a compartir. Me confirman, por favor, si están viendo esta pantalla. ¿Ok? Sí, profe, Sí, sí se profe, ve. sí se observa. Ya, listo, chicos. Ya, recuerden lo que habíamos estado viendo ayer. Habíamos visto, ¿no es cierto?, el concepto de la derivada a través de la visión del límite. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que cuando movíamos, ¿no es cierto?, nosotros, cuando movíamos secante entre dos puntos de una función, se movía, ¿no es cierto?, hacia un punto fijo, hacia tangencia, ¿no es cierto? Básicamente lo que hacíamos era tender, ¿no es cierto?, la X hacia A, hasta ese punto fijo, ¿no es cierto?, que iba a ser tangencia. Entonces hicimos más o menos ayer un poco con la intuición y con la matemática, partir, ¿no es cierto?, desde esta noción de la tangencia hacia una definición desde el límite de la derivada. Habíamos hecho también un ejercicio en la pizarra en donde yo les había comentado que a través del límite podemos calcular una derivada, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver las reglas efectivamente de derivación, que son, o sea, un proceso más sencillo, no que estar utilizando el límite, así como lo hicimos ayer, reemplazando para hallar una derivada. Entonces, habíamos comentado eso y habíamos dicho también que nosotros teníamos acá, ¿no es cierto?, el cociente de diferencias o el cociente de Newton, que le saben llamar. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, habíamos dicho que esto se expresaba como variación en Y, ¿no es cierto?, sobre la variación en X, y esto es igual a la final a la resta de las imágenes, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, sobre la resta de las X, ¿no es cierto? Esta era justamente lo que nosotros el día de ayer conversábamos. Entonces, a la final termina siendo una división o un cociente de diferencias, ¿no es cierto? Entonces, esto que aparece acá lo suelen llamar como cociente de diferencia o cociente de Newton, ¿ok? Entonces, también se puede llamar la razón de cambio promedio de Y respecto a X sobre el intervalo, ¿no es cierto? Sobre este intervalo X1, X2, y puede interpretarse como la pendiente de la recta secante. ¿Ok? PQ, mientras que F' de X se llama razón de cambio instantánea de Y respecto a X en X igual a X1. ¿Ok? Entonces, básicamente, estamos un poquito viendo el concepto de derivada. Vamos a ver esto con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá, si ustedes ven, nos aparece un ejemplo, ¿no es cierto?, en donde dice un fabricante produce un rollo de un tejido con ancho fijo, ¿ok? El costo de producir X metros de ese tejido es de C, ¿no es cierto?, costo igual a FX dólares, ¿ya? Entonces, esto básicamente es una función de costos, ¿no es cierto?, en donde en la parte derecha tenemos, ¿no es cierto?, una función f de x que hace, ¿no es cierto?, que los costos aumenten o disminuyan, ¿ya? Entonces, lo que nos pregunta primero es cuál es el significado de la derivada de f' de x, cuáles son sus unidades, ¿ya? En términos prácticos, ¿qué significa decir que f'1000 es igual a 9? Y C, ¿cuál piensa que es más grande, ¿no es cierto?, f'50 o f'500? ¿Qué hay respecto a f'5000? Entonces vamos a ver más o menos utilizando la intuición, como les decía, responder eso. Entonces lo primero que nos dice, o sea, si dividimos la pantalla para ir respondiendo cada una de estas preguntas, ¿ok? Ya, entonces la solución nos dice, ¿no es cierto?, la derivada de f' es la razón de cambio instantánea de C, ¿no es cierto?, es decir, del costo en este caso respecto a la X, o sea cual sea nuestra X, ¿no es cierto? Es decir, f' significa la razón de cambio
del costo de producción respecto al número de metros producidos, ya que, ¿no es cierto?, F' es igual al límite de la variación cuando, ¿cierto?, la variación en X tiende a 0, y sobre, ustedes recuerden que esto, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos expresar como la diferencia de las imágenes, recuerden, y abajo la diferencia de las X. O sea, estamos utilizando el mismo concepto que vimos en la ecuación última anterior, ¿ok? Entonces, básicamente, las unidades para f' de x son las mismas que las unidades para el cociente de diferencia, ¿no es cierto? Diferencia de c sobre diferencia de x, puesto que si diferencia de x, puesto que si diferencia de c se mide en dólares, diferencia de x en metros, las unidades para f' de x son dólares por cada metro. Ya, entonces, bueno, acá está un poquito complicado, lo enrieda un poco como les decía, desde el punto de vista escrito, es un poco más, sea más complicado un poquito entender. Pero, ¿qué significa, no es cierto, la derivada en palabras más sencillas? Significa, ¿no es cierto?, el cambio. Si ustedes tienen una derivada en notación de Leibniz, ¿no es cierto?, la derivada se la ve un poco más fácil desde el punto de vista de la notación de Leibniz, ¿no es cierto? Yo tengo la derivada de y, por ejemplo, en este caso, bueno, derivada de c sería, ¿no es cierto?, la derivada de c con respecto a x, ¿sí? Entonces, la notación de Leibniz se pone así. En el numerador yo pongo la función a derivar, ¿ok? Y en el denominador la variable con respecto a cuál voy a derivar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo cuando yo hago una derivada? ¿No es cierto? Que me derive, ¿no es cierto?, la función con respecto a x. Me está diciendo a la final que cuando cambia x, ¿cuánto cambia la y? ¿Ok? Básicamente, esa es una derivada. Y esta derivada, ¿no es cierto?, va a depender de las unidades en las que tengamos medidas. Si nosotros tenemos que x, ¿no es cierto?, se mide, por ejemplo, en dólares. Entonces, cuando x cambia, ¿no es cierto?, $1, ¿cuánto va a cambiar el costo? ¿Sí? Que también puede que se mida en dólares. ¿Ok? Más o menos la intuición de la derivada. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando vayan a microeconomía van a hablar de, por ejemplo, del costo marginal. ¿Qué significa el costo marginal? No es más que otra cosa que cuando aumenta, ¿no es cierto?, la X o la cantidad producida, cuánto aumenta el costo, o cuánto aumenta el precio, si yo derivo con respecto al precio, ¿no es cierto? ¿Cuánto cambia, ¿no es cierto?, mi variable independiente? Cuando cambia, ¿cuánto cambia mi variable dependiente en términos unitarios? ¿Ya? Entonces ahí ustedes calculan el marginal por unidad. Entonces, básicamente, en términos generales, eso es lo que van a hacer o es lo que hace una derivada. No sé si es que me hago entender un poco. Nosotros más adelante vamos a hacer un poco de ejercicios también en términos de derivadas con notación de Leibniz. ¿Sí? Vamos a utilizar, a mí me gusta utilizar más la notación de Leibniz porque es un poquito más clara. En cambio, la notación de prima siempre es un poco confuso porque no me da la variable con respecto a cuál derivar. Por ejemplo, f' de x, sí, solamente se pone, ¿no es cierto?, la prima para denotar la derivada, pero la notación de Leibniz, en cambio, me dice cuál es mi variable, ¿no es cierto?, objetivo, mi variable función, y cuál es mi variable independiente. Entonces, por eso a mí me gusta más utilizar la notación de Leibniz, pero en breve rasgo, ¿no es cierto?, eso es lo que significa una derivada. Entonces estaríamos respondiendo esta primera pregunta. O sea, ¿cómo cambia, ¿no es cierto?, la variable dependiente cuando cambia la variable independiente en una unidad? ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos? Recuerden que ustedes tienen una ecuación, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, c es igual a x más x al cuadrado más 2, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen acá que la c es su variable dependiente y x su variable independiente. Entonces, si ustedes sacan una derivada, están diciendo cómo cambia esto, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, cómo cambia el output, ¿no es cierto? Recuerden lo que ya habíamos aprendido anteriormente en las funciones, que la variable
dependiente era el output, ¿no es cierto? Y la independiente es el input, si lo veíamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una máquina, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que entra, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, o sea, entra en la variable, tiene que verse reflejado en la salida. Entonces, decíamos que es el input, ¿no es cierto? Y este es el output, el resultado. Entonces, cuando nosotros hacemos una derivada, básicamente lo que estamos diciendo es cómo cambia esta C, en cuánto cambia cuando cambia, ¿no es cierto?, en una unidad la X, ¿sí? Eso es todo lo que hacemos básicamente con una derivada. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos, un poco mejor? Acá lo hace un poquito complejo, pero desde la intuición es más fácil entenderlo así. ¿Sí, chicos? Economista, ¿cómo relaciona el costo marginal con el ejemplo? No lo entendí muy bonito. ¿Perdón? ¿Cómo relacionó el costo marginal con lo del ejemplo? Eso Ya, no lo es escuché. que, sí, es que ustedes les dice acá, ¿no es cierto? El costo de producir X metros de ese tejido es CFX dólares. Entonces, si a ustedes les dicen que deriven esa función, ¿ya? Entonces, lo que ustedes a la final están encontrando es algo marginal, ¿sí? Puede ser, ustedes en microeconomía van a encontrar funciones de costo marginal, de ingreso marginal, de un montón de funciones marginales. Entonces, siempre que ustedes les hablen de marginal, enseguida tienen que venirles a la cabeza una derivada, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, les ponen una función ahí, sea la que sea, de ingreso, de costo, de beneficios, y les dice encuentre la función marginal, ¿ya? Entonces, ustedes enseguida tienen que calcular una derivada, ¿ya? Entonces, básicamente, como les comento, acá lo que nos dice cuál es el significado de la derivada de f' de x, ¿sí? O sea, de derivar esta función. Entonces, como les comentaba, más o menos lo que ustedes van a calcular en una derivada es cómo cambia su output, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, ¿sí? En general. Cómo cambia su output, su variable dependiente cuando cambia su variable, ¿no es cierto?, independiente. ¿Ok? Entonces, acá lo complica un poquito la explicación, pero como les digo, nosotros más adelante vamos a hacer un poquito más de ejercicios desde ese punto de vista. Nos dice también B, nos dice, en términos prácticos, ¿qué significa que f'1000 es igual a 9? Entonces nos dice, del enunciado que f'1000 es igual a 9 significa que después de fabricar 1000 metros de tejido, la cantidad a la cual se incrementa el costo de producción es $9 por metro. ¿Ok? Entonces, cuando X1000 se incrementa 9 veces, ¿no es cierto?, tan rápido como X. ¿Ya? Entonces, básicamente lo mismo que les estaba diciendo antes. ¿Sí? Aquí no sé por qué lo pusieron aquí un poco al revés, pero si nosotros lo ponemos así, f de x es igual a c, ¿no es cierto? Está derivando f', ¿no es cierto? Está derivando esta función y a la final lo que está calculando como cuando, ¿no es cierto? Cuando cambia c, ¿cómo cambia, ¿no es cierto?, este output, básicamente. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que les dice, ¿qué significa que f'1000 sea igual a 9? Que después de fabricar 1000 unidades, ¿no es cierto?, el costo de producir el tejido va a aumentar $9 por metro, ¿ya? Entonces, y decimos que el costo de fabricación de 1000 yardas, ¿no es cierto?, es aproximadamente de $9 por metro, básicamente lo que respondería a esta pregunta de acá. ¿Sí? Acá igual lo hace un poco complicada la explicación, pero no es más que eso. O sea, cómo aumenta, ¿no es cierto?, que el costo de fabricación de las 1000 yardas, ¿no es cierto?, es aproximadamente $9 por metro. Luego les pide, ¿no es cierto?, ¿cuál piensa que es más grande? La derivada, ¿no es cierto?, f'50 o f'500.
¿no es cierto? Después nos pide qué hay respecto a F'5000. Entonces, no sé si en introducción a la economía ya vieron esto de los rendimientos decrecientes. No, aún no. Ya, entonces justamente esto se relaciona con los rendimientos decrecientes, ¿ya? Ya, rendimientos crecientes escala y rendimientos decrecientes. Vamos a ver cómo contesta. ¿Sí? Claro que este tema, la slide supone que ustedes ya lo conocen al concepto de rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes, pero si no lo vamos a explicar un poquito acá en la pizarra, ¿no es cierto? Nos dice básicamente que, y esto también lo podemos desde la intuición empezar a responder, ¿ok? Primero nos dice la razón a la cual se incrementa el costo de producción por cada metro probablemente es inferior cuando X, ¿no es cierto?, es igual a 500 que cuando X es igual a 50. El costo de fabricación de 500 metros es menor que el costo de fabricación de 50 metros. ¿Por qué? ¿Ya? Ustedes imaginen, ¿no es cierto?, que el costo de fabricar 500 unidades, ¿por qué me va a decir que es menor, ¿no es cierto?, que cuando yo produzco 50? ¿Ya? Esto parece que, ¿no es cierto?, haciendo uso de la intuición no tiene mucho sentido, porque si yo estoy produciendo más debería aumentar mis costos, ¿ya? Pero la razón de esto, si nosotros vamos al concepto de los rendimientos crecientes a escala, es que los costos medios se reducen, ¿sí? Porque imagínense que yo soy una empresa china, ¿no es cierto?, y con una empresa en Ecuador. Para una empresa china que produce en masa, y por eso es que ellos venden más barato, ¿no es cierto? Producen, no sé, 500 unidades y las producen más barato porque sus procesos ya están establecidos, ¿ya? Les cuesta, o sea, les sale más caro producir 50 unidades, ¿sí? Porque tienen que pagar más mano de obra, costos fijos, que producir 500. No sé si ustedes han escuchado esto en una empresa, ¿ya? Entonces, básicamente, si nosotros calculamos una derivada, o sea, los costos en general, ¿sí? Nos va a salir que vamos a tener un costo más alto cuando nosotros producimos menos que cuando producimos más, perdón. Pero esto va a llegar a un punto, ¿ya? Y justamente eso lo quería graficar acá en la pizarra. Luego empiezan los rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a ver en micro también, una función Cobb-Douglas tiene estas características, una función de producción. Entonces, voy a borrar esto un poco. Básicamente lo que les está diciendo en el ejercicio, y todavía ustedes no lo ven en introducción, pero lo vamos a ver acá rapidito, es que van a tener, cuando ustedes tienen una función de producción tipo Cobb-Douglas, sobre todo que tiene estas características, van a tener una función que tiene esta forma, sigue esta forma, ¿sí? ¿Se ve ahí, chicos? ¿Sí me confirman, por favor? Profe, ¿podría dejar de compartir? ¿Perdón? Sí, podría dejar de compartir la pantalla para poder ver la pizarra. Ah, ya, para que se haga más grande. Sí, sí. ¿Se ve un poco? Los marcadores se acaban rápido. Como de clases de las otras materias, ¿sí? ¿Sí ven esta curvita, ¿no es cierto? Esta función de producción. Sí. ¿No es cierto? Esto iría en función. Si nosotros decimos que el costo, ¿no es cierto? Si acá ponemos los costos, nosotros decimos que cuando producimos a la final, no, acá no van los costos, que vamos produciendo y nuestros costos se van reduciendo cuando nosotros aumentamos la cantidad, ¿sí? Pero llega un punto en donde ya no pasa esto, que producir más, o sea, ahí cogen los rendimientos decrecientes. Cuando producimos más, ya los costos también aumentan, ¿ya? Y esto es justamente por la forma, ¿no es cierto?, de una función de producción. Entonces, vamos a llegar hasta un punto óptimo en donde producir
¿no es cierto?, nos va a llevar a optimizar el proceso. Producir más nos hace las cosas más baratas, ¿ok? Pero va a llegar un punto en donde producir, a partir de ese punto en donde empieza a decrecer esta curva, en donde ya producir más bien nos sale más caro, ¿ya? Básicamente un poco esa es la intuición que plantea acá en el ejercicio. Por eso es lo que dice que la derivada, ¿no es cierto?, que parece un poco contraintuitivo. Por eso nos dice que de manera que, ¿no es cierto?, la derivada de 50 es mayor a la derivada de 500. Es decir, el costo de producir 50 unidades va a ser mucho más grande que producir, ¿no es cierto?, 500. ¿Ya? Y luego nos dice que hay respecto a 5,000. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice, pero conforme se expande la producción, ¿no es cierto?, el resultado de la operación a gran escala será ineficiente y con eso los costos de las horas extra de trabajo. En estos términos es posible que la razón de incremento de costos empezarán con el tiempo a subir. De este modo es posible que suceda que, más bien como les digo, producir ya 5,000 unidades ya resulte más caro que producir 500. Sí, no sé si me hago entender, chicos, acá. Para responder este último literal C. Sí, ustedes lo van a ver un poco más claro cuando vean. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ya. Entonces, si alguien no lo entendió, me comenta y básicamente es, ¿no es cierto?, que es más barato producir 500 unidades que 50, ¿sí? Porque nosotros estaríamos subutilizando recursos. Imagínense que tenemos una planta grande donde utilizamos luz, todo, y tenemos una planta muy grande y producimos solo 50 unidades cuando nuestra capacidad de producción es de 500, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, los costos nos estarían aumentando. Entonces, justamente en ese caso, producir 500 va a resultar más barato que producir solo 50. Pero si yo ya produzco 5,000, o sea, sobrepaso la capacidad instalada de la planta, ¿no es cierto?, ya me cogen los rendimientos decrecientes. Lo que pasa es que cuando yo produzco, ¿no es cierto?, más de mi capacidad, por así decirlo, para hacerlo más intuitivo, los costos más bien van a aumentar, ¿ya? Por eso es que cuando hacemos nosotros en microeconomía el óptimo y todos sacamos esto, calculamos a la final hasta dónde es óptimo producir, ¿no es cierto?, con la capacidad instalada, los costos fijos, etcétera, para no incurrir, ¿no es cierto?, en estos costos, en estos rendimientos decrecientes en donde ya producir más bien nos va a salir más caro, ¿ok? Entonces, esto, ¿no es cierto?, lo van a ver un poquito más a fondo en microeconomía 1 o 2. Entonces, no le demos más vuelta. Lo que nos interesa acá es que se entienda el concepto de derivada. ¿Ya? Entonces, acá vamos a empezar con esto que nos dice la función derivada, ¿ok? Entonces, la función derivada, vamos a ver esto. ¿Ya? Dado cualquier número X para el cual el límite exista, asignamos a X el número f de X, ¿cierto? Entonces, utilizando notación de primas, ¿no es cierto? Nosotros cuando calculemos una derivada, vamos a tener básicamente en el trasfondo, aunque utilicemos las reglas de derivación, vamos a tener esto, ¿ok? Para las personas que ya vieron derivadas en el colegio, hicieron derivadas, ¿no es cierto?, aprendieron con esta notación de primas. Por ejemplo, si les dan una función y igual a x cuadrado más 2, ¿no es cierto?, ustedes solo le ponían prima y denotaban la derivada, ¿sí? Pero esta notación de primas es más complejo cuando ustedes, por ejemplo, tienen derivadas parciales, cuando tienen dos incógnitas. Entonces, ahí la notación de Leibniz es más fácil porque ustedes en el denominador ponen con respecto a qué variable están derivando, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito también más adelante, pero para las personas que ya vieron derivadas en el colegio, cuando ustedes ponían, ¿no es cierto?, y' y calculaban la derivada con respecto, ¿no es cierto?, a x, cuando solo tenían una incógnita, lo que al final estaban haciendo es esto, ¿ok? Solo que simplemente ya utilizando la regla, ¿no es cierto?, una regla general, que es, ¿no es cierto?, bajar el exponente
¿no es cierto? Ustedes ya saben, por ejemplo, una derivada general, x al cuadrado, o sea, y restarle 1 al exponente, ¿ok? Entonces, esa es una regla general, pero lo que ustedes están haciendo es, detrás de la matemática, ¿no es cierto? Conceptualmente es hacer esto, que ya lo habíamos demostrado, ¿no? O sea, la derivada, ¿no es cierto?, es el límite cuando esta diferencia, recuerden que h es la diferencia entre las x, tiende a 0, ¿no es cierto? ¿Ok? O sea, es en el numerador va a estar, ¿no es cierto?, la diferencia de las imágenes sobre la diferencia de las x, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, si renombramos la diferencia de las x como h, nosotros vamos a tener que h, ¿no es cierto?, cuando tiende a 0, es decir, cuando esta diferencia tiende a 0 por el tema de la tangente, ¿no es cierto? Recuerden que esto partía a través del concepto de la tangente, ¿ok? Entonces, esto de acá, yo entiendo que más o menos intuitivamente ya lo tienen entendido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que esta es la derivada y se calcula de esta forma formalmente desde el concepto de límite. Entonces, de modo que consideramos a f' como una nueva función llamada la función derivada de f y definida por medio de la ecuación, ¿no es cierto?, de arriba. ¿Ah? Nosotros, como les digo, cuando utilizamos una regla de derivación, para hacerlo más fácil, hacerlo enseguida a la derivada, a la final lo que estamos haciendo en el trasfondo es esto, ¿ok? Entonces, el dominio, ¿no es cierto?, de f' es el conjunto de x tal que fx existe y puede ser menor que el dominio de f, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nos dice acá es que si la función es continua, recuerden que nosotros estamos calculando a la final rectas tangentes, ¿sí? Y por el teorema, lo que nos decía justamente ayer Nicole, por el teorema del valor intermedio, nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto?, encontrando siempre puntos continuos dentro de la función, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una función discontinua, a la final, encontrar, ¿no es cierto?, un punto tangente en un plano discontinuo no va a ser posible. Ya, entonces, no sé si se entendió esto un poco, chicos. Básicamente lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Que la derivada viene dada por este concepto de acá que ya lo habíamos hecho ayer y comprobamos además ayer que si nosotros derivamos una función utilizando esto, ¿no es cierto? Utilizando esta ecuación, vamos a obtener la respuesta de la derivada, ¿no es cierto? Entonces, básicamente nos está volviendo a repetir un poco lo que ya sabemos. Acá nos da un ejemplo, ¿no es cierto? En la figura 3A se presenta la gráfica de una función y en la figura 3B la gráfica de su función derivada. ¿Ya? Voy a hacerlo un poquito más grande. Nos dice, puede estimar el valor de la derivada en cualquier valor de x trazando la tangente en el punto. ¿Ok? En el punto xf de x y estimando su pendiente. Por ejemplo, para x igual a 5, ya, por ejemplo, para x igual a 5, ubíquense en este punto x5. Trace la recta tangente en P, ¿sí? Entonces, aquí traza una recta tangente, ¿no es cierto? Y estime su pendiente alrededor de 3 medios, ¿ya? Entonces, si yo trazo acá esta tangente, yo calculo la pendiente de esto va a ser 3 medios. Por tanto, ¿no es cierto? La derivada de f'5 va a ser igual a 1.5, es decir, calculo su pendiente. Ya, si yo, déjenme ver. A ver. 3 para 2, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace una derivada es calcular la pendiente, ¿no es cierto?, en un punto, ¿ok? La pendiente de un punto tangente, o sea, de una recta tangente en ese punto donde yo estoy tomando la derivada. ¿Sí me hago entender, chicos? Si ustedes ven, ¿no es cierto?, la derivada no es más que este cambio de pendiente, ¿no es cierto?, en un punto. ¿Cómo va cambiando la pendiente en un punto? ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, en estos puntos en donde la pendiente es 0, ¿no es cierto?, en una línea horizontal no existe pendiente. ¿Ok? Por ejemplo, en todos esos puntos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? En una línea horizontal la pendiente es 0.
Entonces, si ustedes ven acá la pendiente, en el punto A es 0, en el punto B es 0, y por ejemplo en el 1, 2 acá es 3, ¿no es cierto? Esto es 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo calculo la derivada, ¿no es cierto?, de esta función en 3, yo voy a obtener que la derivada va a ser 0, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver lo que es máximos y mínimos, y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que en el punto, por ejemplo, máximo o mínimo, las derivadas van a ser 0, ¿ya? Entonces, más o menos, partiendo desde esta intuición que les adelanto un poco. No sé, chicos, si se entiende un poco mejor esto. Sí, chicos, me confirman, por favor. O sea, necesito que cuando vayamos a optimización, estos conceptos deben estar ya bastantes claros. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, básicamente, ¿no es cierto? Cuando yo calculo, nuevamente lo repito, calculo una derivada, estoy calculando, ¿no es cierto?, la pendiente de una recta tangente en ese punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si, como dice el ejercicio, si yo saco la derivada de esta función, ¿no es cierto? Saco la derivada de la función con respecto a x cuando x es 5, voy a encontrar que su pendiente es 3 medios. Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, en 5 de esta función es 3 medios o 1.5, ¿ok? Básicamente. ¿Ya? Entonces, entendiendo también este concepto de que cuando hay una recta horizontal, ¿no es cierto?, la pendiente es 0. Entonces, justamente nosotros luego, como les comento, vamos a tener, ¿no es cierto?, no vamos a tener siempre la gráfica. Acá es fácil ver, ¿no es cierto?, dónde están los máximos y los mínimos, pero por lo general, ustedes, ¿no es cierto?, tienen una función que no saben cuál es la gráfica, pero a través del método matemático, o sea, de calcular la derivada cuando es 0, entonces ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, cuando es un máximo, un mínimo, y eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Entonces, básicamente, este concepto de derivada va siendo un poquito más entendible, ¿sí? Entonces, como les comentaba, vamos a ir paso a paso entendiendo este concepto al punto que luego se nos va a hacer muy cotidiano entender esto. Nos dice, advierta que las tangentes en A, B y C son horizontales, de modo que la derivada es 0 allí, como les decía, ¿no es cierto? Y la gráfica de F' cruza el eje X, donde Y es igual a 0, en los puntos A', B' y C', ¿no es cierto? Directamente debajo de, ¿no es cierto?, de A, B y C. Es decir, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la derivada de esta función, nosotros tenemos que acá, ¿no es cierto?, en donde la pendiente es 0, acá nosotros encontramos también en la función derivada los puntos, ¿no es cierto?, donde efectivamente la derivada es 0. ¿Ok? Si ustedes ven acá también esta parte de, este es un mínimo, ¿no es cierto?, absoluto. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, la pendiente es 0 y la gráfica de la función derivada me va a dar 0, ¿no es cierto?, en X. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo acá el enunciado. ¿Ya? Entre A y B las tangentes tienen pendiente positiva, por lo que F' es positiva allí, pero entre B y C las tangentes tienen pendiente negativa, de modo que F' de X allí es negativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir entre A y B, ¿no es cierto? Esto es creciente. Entonces, todas las derivadas calculadas en este punto de A y B van a ser positivas. Siempre yo que obtenga una derivada dentro de este intervalo AB, de esta ecuación, ¿no es cierto?, voy a obtener derivadas positivas. Pero como dice acá, ¿no es cierto?, pero entre los puntos B y C, es decir, en este punto en donde ya decrece, ¿no es cierto?, de B a C tengo una función decreciente. Entonces las derivadas que yo voy a encontrar van a ser negativas, ¿ok? Justamente porque si yo voy trazando, ¿no es cierto?, acá rectas tangentes en estos puntos, de una, ¿no es cierto?, me va a quedar una tangente con pendiente positiva. Recuerden que cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una
recta así, la pendiente va a ser positiva y cuando yo la tengo, o sea, al otro lado es negativa, ¿no es cierto? Eso ya se acuerdan de sus clases del colegio. Si yo tengo una recta así, ¿no es cierto? Tengo una pendiente negativa. M va a ser negativa, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto? Cuando tengo una pendiente así, ¿no es cierto? De esta forma yo tengo que la pendiente va a ser positiva, ¿ok? Entonces, con el tema de las pendientes, esto es un poco más entendible, ¿no es cierto? Porque si yo trazo acá rectas tangentes a los puntos desde el tramo AB, voy a obtener puras pendientes positivas. Pero si yo, ¿no es cierto?, en ese punto en donde empieza a decrecer la función, trazo, ¿no es cierto?, una línea que toque en un solo punto, voy a obtener pendientes de esta manera y por lo tanto las pendientes serán negativas, ¿ok? Y como la derivada justamente es la pendiente, voy a obtener todo en este tramo, por ejemplo, de B a C, puras derivadas negativas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, de C a P, ¿qué creen que deberíamos obtener? ¿Derivadas positivas o negativas? Positiva. Positivas. Ajá, claro, porque, ¿no es cierto? Si yo voy trazando acá rectas tangentes, o sea, a un punto me van a quedar justamente así, ¿no es cierto? Como estas pendientes. Entonces, las derivadas van a salir siempre positivas. ¿Ya? Entonces, estos conceptos que estamos aprendiendo nos van a servir bastante luego para el tema de optimización, ¿ya? Calcular la segunda derivada y este tema de cosas que seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Pero este concepto en general, ¿no es cierto?, de que la derivada es a la final la pendiente, ¿no es cierto?, en un punto de la función, queda entendido. Entonces, ya vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Ya, ejemplo, dice, cuando x está cerca de 0, ¿no es cierto?, coma raíz cuadrada de x está cerca de 0. Por tanto, f' de x es igual a 1/2 raíz de x. Es muy grande y esto corresponde a rectas tangentes muy empinadas cerca de 0, 0 de la figura 4A, ¿no es cierto?, dentro de esta figura. Y los valores grandes de f' de x justo a la derecha de 0 en la figura 4B. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo acá es que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos esta función de acá. Y si yo voy calculando a la final derivadas dentro de esta función, por ejemplo, rectas tangentes, voy a obtener, ¿no es cierto?, puras derivadas, ¿no es cierto?, con pendiente positiva. Por otro lado, por ejemplo, acá en esta parte, si yo tomo tangencia en estos puntos de acá, por ejemplo, voy a tener derivadas negativas en algunos puntos, ¿ok? Básicamente, mejor para hacerlo más intuitivo a esto que nos lo hace un poco complejo, ¿ok? Ya. Acá entonces creo que nos va así a hablar de la notación de Leibniz. Si usamos la notación tradicional y igual a f de x para indicar que la variable independiente es x y la dependiente es y, entonces algunas otras notaciones comunes para la derivada son, ¿no es cierto? Yo puedo decir f' de x, ¿no es cierto? Puedo decir también y' de x, ¿no es cierto? De ponerle acá la prima o sacar la derivada, ¿no es cierto? No, va a ser lo mismo. ¿Ok? Ustedes lo hayan visto con estas dos notaciones en el colegio, ¿no es cierto? F' de x o y' de x. Pero nosotros también vamos a utilizar más que todo esta notación, ¿ya? Que es la notación de Leibniz, y cuando hagamos derivadas parciales nos va a servir mucho más que estas otras dos notaciones, ¿ya? Porque como les digo, si yo tengo esta función, ¿no es cierto?, que acá va a ser, no sé, cualquier función en términos de x, puede ser x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Ya? X cuadrado más 1, por ejemplo. Pongámosles que este f de x es x cuadrado más 1.
Entonces, cuando yo calculo, ¿no es cierto?, con esta notación la derivada, yo estoy diciendo la derivada de y, o sea, la derivada, ¿no es cierto?, de la variable dependiente, es decir, de toda esta función, ¿no es cierto?, que está en función de y, con respecto a x. ¿Ya? Entonces, el numerador de esta notación hace alusión, ¿no es cierto?, a la función o a la variable. Por ejemplo, si yo tuviera, ¿no es cierto?, z es igual a x al cuadrado más 1. ¿Cuál sería la notación para derivar esto? La derivada de z Derivada de z respecto a x. con respecto a x. ¿Ok? Si yo en cambio tuviese acá en vez de z tuviera, no sé, gamma. ¿Sí? A ver cómo... me muevo un poco. Si yo tuviera aquí gamma, ¿no es cierto?, que está en función de esto. Entonces sería, ¿no es cierto?, la derivada de gamma con respecto a x, ¿ok? Entonces, el numerador de esta notación me va a hacer alusión, ¿no es cierto?, a la variable o a la función, al nombre de la función, ¿sí? Yo puedo nombrar a esta función como gamma, y, z, ¿no es cierto?, cualquier número. Por último, a, ¿no es cierto? Entonces yo acá cambiaría derivada de a, que es el nombre de la función, que es la función, la variable independiente, y en el denominador pongo con respecto a cuál voy a derivar, ¿ok? ¿Por qué les digo que cuando lleguemos a derivadas parciales nos va a ser más útil esa notación? Porque yo podría tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ya derivadas con más de una incógnita, por ejemplo, pueden tener x al cuadrado más y, por ejemplo, más z, más 1, por ejemplo. Entonces, acá ya es un problema, ¿no es cierto?, utilizar esta notación, porque si yo pongo y', o sea, pero que, sí, voy a calcular, ¿no es cierto?, perdón, y1, pues, si yo pongo y, ¿no es cierto?, y', ¿no es cierto?, a la final, con respecto a cuál voy a derivar, x, y o z, cuál de mis tres incógnitas, ¿ok? Pero si yo utilizo la notación de Leibniz, ¿no es cierto?, esta notación que les digo de acá, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? ¿No es cierto? Esta de aquí. Porque yo voy a decir, por ejemplo, acá, en esta función que yo puse acá arriba, la derivada, ¿no es cierto?, de gamma con respecto, ¿no es cierto? Yo voy a ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, quiero derivar con respecto a z. ¿Ok? Entonces, acá vamos ya luego a ver las reglas de derivadas parciales, ¿no es cierto? Todo lo que no es z se hace como si fuera una constante y se va a cero en este caso. Eso lo vemos luego. Pero lo que quiero hacer énfasis es, ¿no es cierto?, en la notación de las derivadas que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, yo acá, ¿no es cierto?, en esta función con tres incógnitas, por ejemplo, yo podría derivar, ¿no es cierto?, con respecto a x, y o z. ¿Ya? Entonces, esta notación de Leibniz justamente en el denominador me va a aparecer con respecto a quién voy a derivar. ¿Sí? Si a mí me piden, ¿no es cierto?, la derivada de gamma con respecto a y, no me va a dar la misma respuesta que hacer la derivada de gamma, ¿sí? Aquí le voy a poner no es igual a la derivada de gamma con respecto, por ejemplo, a x. ¿Ok? No les va a dar el mismo resultado, porque acá, ¿no es cierto?, están derivando con respecto a y todo lo demás se lo trata como constante. ¿Ya? Y si yo tengo la derivada de gamma con respecto a x, voy a derivar con respecto a x y todo lo demás es constante. ¿Ok? ¿Me hago entender, chicos, en esto? Sí, ¿Sí? Queda más claro esto, ¿no? Entonces, el tema de la notación va a ser súper importante. Nosotros vamos a utilizar en este curso siempre esta notación. ¿Ah? Entonces, a ver, ¿por qué? Ya, listo. Tengo el borrador. Ya. Entonces, hay algunas otras notaciones, como bien aparece acá, que me dice, ¿no es cierto?, derivada de x, f de x, o df de x, o de x, f de x. Bueno, estas a mí me resultan confusas. Esta, todas me resultan un poco confusas cuando hacemos derivadas complejas con más de una variable, ¿ok? Entonces, esta es muy fácil de entender, muy fácil de utilizar, ¿ok? Listo, entonces nos dice los símbolos de y de
sobre dx se llaman operadores de derivación porque indican la operación de derivación, que es el proceso de calcular una derivada, ¿ya? Entonces, pilas chicos con esto. Cuando yo, ¿no es cierto?, trabaje con derivadas, siempre voy a hacerlo con esta notación, ¿ok? A ver, ya. A ver, entonces acá nos va a dar otro ejemplo. Nos dice, ¿dónde es derivable la función f de x, ¿no es cierto?, valor absoluto de x. Entonces, la solución nos dice si x es mayor a 0, entonces valor absoluto de x es igual a x, ¿no es cierto? O podemos elegir h lo suficientemente pequeño de modo que x más h sea mayor a 0. De aquí que x más h es igual, ¿no es cierto? Valor absoluto de x más h es igual a x más h. Por lo tanto, para x mayor a 0 tenemos, ¿no es cierto? Recuerden que el valor absoluto, cuando yo tomo el valor absoluto de un número, de una función, o sea, solo puede tomar, ¿no es cierto?, valores positivos. Entonces, básicamente lo que hace acá es hacer lo que más o menos hicimos ayer, ¿ok? ¿Cierto? Acá lo pone como valores, ¿no es cierto?, absolutos, x más h, que es la función que ya habíamos visto, menos h, ¿no es cierto?, sobre esto. Entonces, bueno, acá no hay mayor novedad, ¿no es cierto? Entonces, x más h menos x, o sea, le quita el valor absoluto cuando h tiende a 0, ¿ya? Y en cambio acá, el límite de h cuando tiende a 0 de h sobre h, ¿ok?, es igual al límite, ¿no es cierto? Recuerden que acá lo que está haciendo es que x más h menos x lo está haciendo valer h. ¿Sí? Entonces pone h sobre h, que va a ser 1, y el límite de 1 cuando h tiende a 0 va a ser 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la derivada de un valor absoluto. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a llevar con ejemplos también con las reglas de derivación más adelante, que es un poquito más fácil. Entonces, acá, utilizando la visión del límite para calcular derivadas, siempre es un proceso un poquito más largo, a veces complejo. ¿Ok? Ya, entonces, ¿no es cierto? Por consiguiente, f es derivable para cualquier x mayor a 0. Y como ya lo venía diciendo la función, ¿no es cierto? Si nos pide calcular valores absolutos por ejemplo, en este caso de x, nosotros vamos a tener pues que esta función siempre es derivable para valores mayores a 0, porque no puede tomar valores negativos ¿no es cierto?, por el valor absoluto. Entonces, acá lo que hace simplemente es demostrar un poco esta condición del valor absoluto, pero por intuición uno ya sabe que si es que me piden, ¿no es cierto?, la derivada de un valor absoluto, voy a tener que la función solo va a ser derivable dentro de los números, o sea, de las x mayores a 0, ¿sí? De esto que nos dice acá. Entonces acá lo complico un poquito con las matemáticas, pero desde la intuición nosotros ya sabemos que esto puede ser así, o que esto es así, ¿no? Entonces, ya, acá en cambio nos va a ser para valores menores a 0. Bueno, esto no lo vamos a ver porque nos va a confundir. Ya. Entonces vamos a ver funciones definidas a trozo un poco, pero bueno, vamos a quedar acá porque les dije hasta las 9:40 que íbamos a tener clase para que ustedes pues tienen una prueba luego de esto y vayan un poco descansados, ¿ya? Sí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta.
¿No? Entonces, si no hay preguntas, voy a